Buenos días, compañeros e ingenieros. Nosotros, Johanna Salazar y su servidora Jocelyn Ordóñez, les vamos a hablar sobre las funciones de las proteínas. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, entre otras. Entre las principales funciones de las proteínas tenemos la función inmunitaria, reguladora, estructural, amortiguadora, enzimática, función de transporte y la de contracción de los músculos. Eh, todas las, todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Por ejemplo, las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas, como ser se unen a moléculas distintas, como ser los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión genética, al ADN, las hormonas a sus receptores y así entre otras. A continuación lo voy a dejar con nuestra compañera Johanna, la cual nos va a hablar a profundidad sobre la función de transporte, donde interviene la mioglobina y la hemoglobina. Ok, como dijo nuestra compañera Jocelyn, les voy a hablar sobre la mioglobina. La hemoglobina es abundante en los animales que tienen músculos activos. Esta le confiere el color pardo rojizo al músculo. Esta proteína es monomérica, eso quiere decir que tiene una única cadena peptídica, transportadora de oxígeno que se encuentra en el interior de las células. Su función es la de aceptar el oxígeno procedente de la sangre y cedérselo a la mitocondria, donde es utilizado en la respiración celular. También actúa como pequeño almacén de oxígeno en las células. Esa proteína tiene los 8 segmentos helicoidales de la globina que se denominan de la letra A a la H, como lo podemos ver en la imagen. Esta proteína está formada por dos partes. Está la parte proteica, que se llama globina, y la parte prostético, que se llama grupo hemo, que más adelante hablaremos más sobre él. La hemoglobina, que es otra proteína oligomérica que tiene dos o más cadenas peptídicas. Esta tiene su lugar en la membrana de los eritocitos o los glóbulos rojos. Esta es la que le da el color a las células y a la sangre. Usa el transporte de oxígeno de los vertebrados y de algunos invertebrados. Transporta el oxígeno de los pulmones hasta los diferentes tejidos a través de la sangre. Su segunda función es la eliminación del dióxido de carbono de los tejidos, la cual es el producto principal de la oxidación de los metabolitos. Esta proteína es tetramétrica. Cada una de las 4 cadenas de la hemoglobina tiene su estructura similar a la de la hemoglobina y cada una incluye un grupo hemo, que es el color rojo que vemos en la imagen. Ahorita les vamos a hablar sobre el transporte y el almacenamiento de oxígeno. En la imagen que nosotros vemos ahí son los aléolos, que aquí es donde se da el intercambio de oxígeno al dióxido de carbono. Vamos a empezar hablando sobre el grupo hemo, que es donde se da la unión del oxígeno. Eh, la evolución de la familia de proteínas mioglobinas hemoglobinas ha producido una forma en la que el hierro 2 pueda unirse a las proteínas de tal forma que se crea un lugar en la unión para el oxígeno. El hierro 2 está aquelado por un sistema de anillo tetrapirólico denominado protoporfirina 9. Este es el compuesto denominado hemo. Este grupo prostético está unido de forma no covalente en una hendidura hidrofóbica en la molécula de la mioglobina o la hemoglobina. El oxígeno está unido y se produce un reordenamiento electrónico temporal. Cuando se libera el oxígeno, el hierro permanece en estado ferroso capaz de unir otra molécula de oxígeno. El hemo está perfectamente adaptado para contener moléculas de oxígeno y aceptar otras moléculas pequeñas, como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se fija
en la mioglobina y en la hemoglobina con mucha mayor afinidad que el oxígeno. Esta función no es fácilmente reversible. Esta propiedad explica por qué el monóxido de carbono es un gas tóxico que ocupa los lugares de unión de oxígeno y bloquea la respiración. Ahora les voy a hablar sobre la unión del oxígeno por la hemoglobina. De acuerdo a la ley de Henry, la concentración de cualquier gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. Por tanto, podemos regular y medir completamente la concentración del oxígeno disuelto regulando la presión parcial del O2 del oxígeno por sobre la disolución de la hemoglobina que se estudia. La curva de unión del oxígeno para la hemoglobina tiene la forma hiperbólica, como lo podemos ver en la imagen. Dado que la concentración del oxígeno es proporcional a la presión parcial del oxígeno, la ecuación puede formularse como nosotros lo podemos ver en la diapositiva, que es la presión del oxígeno entre la presión 50 más la presión del oxígeno, donde la presión 50 es la presión parcial del oxígeno a mitad de la saturación. Podemos comprobar que esta ecuación describe la curva de unión hiperbólica. Como lo podemos ver en la imagen, comienza en cero la presión del oxígeno y se aproxima a 1 cuando la presión del oxígeno se hace muy grande. La presión en 50 de la hemoglobina es muy baja, es de aproximadamente 4 milímetros de mercurio, lo cual indica que la hemoglobina tiene una afinidad elevada por el oxígeno y esa característica es adecuada para una proteína que debe extraer el oxígeno de la sangre. Ahora vamos a hablar sobre la hemoglobina. Una proteína transportadora de oxígeno ideal debería ser casi saturada en 100 milímetros de mercurio e insaturada aproximadamente de 20 a 40 milímetros de mercurio. Si la proteína transportadora tuviera una curva de unión hiperbólica como la de la hemoglobina, este comportamiento sería imposible de alcanzar, ya que como podemos ver, hemos estudiado que la curva de unión sigmoidea es una curva que es muy eficaz, ya que permite una saturación casi completa de la proteína en los pulmones o las branquias, casi como la liberación máxima de los capilares. A presiones de oxígeno bajas, la proteína actúa como si estuviera uniendo el oxígeno muy débilmente, pero a medida que se une más oxígeno, la afinidad por el oxígeno se hace mayor. La hemoglobina es un tetrámero. Cada molécula de hemoglobina puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno. La diferencia funcional entre la hemoglobina y la hemoglobina radica en la cooperatividad de unión que presentan los lugares de unión de la hemoglobina. Ahora vamos a hablar sobre el cambio de estructura de la hemoglobina. Como podemos ver en la imagen, existen dos conformaciones. Está la desoxi y la oxi. La desoxi es cuando la hemoglobina está completamente desoxigenada y la oxi es cuando la oxigenación parcial favorece la transición del estado oxi, o sea que está oxigenada. Ahora vamos a hablar sobre los efectos ligandos sobre la hemoglobina. Cuando un oxígeno se utiliza en los tejidos, se produce dióxido de carbono, que puede transformarse de vuelta a los pulmones o las branquias. La acumulación del dióxido reduce también el pH de los eritocitos mediante la reacción de bicarbonato, como lo podemos ver en la diapositiva. Esta reacción de los eritocitos la cataliza la enzima anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono, los protones y algunas sustancias que fomentan estos cambios se denominan los efectos alostéricos. Vamos a hablar sobre el efecto Bohr. Es cuando un pH más bajo en los tejidos inactivos de una demanda de oxígeno facilita la descarga del oxígeno. Esto es lo que se llama el efecto Bohr. Como podemos ver en la diapositiva, la reacción se describe de la siguiente manera, donde N tiene un valor superior a 2. Vamos a hablar sobre el transporte del dióxido de carbono. Parte de este bicarbonato es el que se libera a partir del dióxido de carbono.
Este bicarbonato se transforma fuera de los eritrocitos y se lleva disuelto al suero sanguíneo. Una parte reacciona directamente con la hemoglobina, uniéndose a los grupos N terminales de las cadenas formadas por carbamatos. Como lo podemos ver en la imagen, esa reacción se llama carbamación. Es una reacción de carbamación que permite a la hemoglobina facilitar el transporte del dióxido desde los tejidos a los pulmones de las branquias. Ahora vamos a hablar sobre el último efecto, que es el fosfoglicerato. Este es un efecto alostérico de la hemoglobina que regula los cambios a largo plazo de la afinidad por el oxígeno. Este es la unión del BPG actúa reduciendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En la cavidad central del tetrámero, como lo podemos ver en la imagen, de la hemoglobina está recubierto por 8 grupos de carga positiva que facilitan la unión de la molécula del BPG de carga negativa. Ahora los dejo con mi compañera Jocelyn, que les va a hablar un poco sobre las contracciones musculares. Las proteínas en movimiento. Los sistemas contractiles resultan de la interacción de dos proteínas importantes, como es la miosina y la actina. La molécula de la miosina está formada por 6 cadenas polipéptidas, 2 cadenas pesadas idénticas y 2 de cada una de las 2 clases de cadenas ligeras. ¿Pero qué es la miosina? Es una proteína fibrosa cuyos filamentos tienen una longitud uniforme de 1.6 micrómetros y un diámetro de 15 nanómetros, que conjuntamente con la actina permiten principalmente la contracción de los músculos e interviene en la división celular y el transporte de vesículas. La miosina es la proteína más abundante del músculo esquelético. Representa entre el 60% y el 70% de las proteínas totales y es el de mayor contribuyente de los filamentos gruesos. Les voy a hablar ahora de la disección de la miosina mediante proteasas. Como podemos ver en este lado de aquí, vamos a ver que es esto de color naranja, es el tallo ovillo enredado, ¿verdad? Esto de aquí a aquí nos mide alrededor de 95 nanómetros. Entonces, la tripsina rompe la cola, que sería estos 95 nanómetros, ¿verdad? Para dar lugar a la meromiación ligera, que es el LMM y el HMM. Entonces, después, el tratamiento de la meromiosina pesada con la proteasa de papaina dirige parte de la estructura del tallo, permitiendo la separación de las dos cabezas. Las cabezas son estas de aquí. Y lo que está en color negro adentro de esas cabezas se denominan cadenas ligeras. Estas cadenas separadas se denominan fragmentos S1 y el resto de la cola recibe el nombre de fragmento S2, como lo vemos en la imagen. Ahora les voy a hablar de la actina. La actina en condiciones fisiológicas se encuentra en forma de polímero helicoidal alargado. Pero, ¿qué es la actina? La actina es una familia de proteínas globulares que forman los microfilamentos, uno de los 3 componentes fundamentales del citoesqueleto de las células de los organismos eucariotas, también denominadas eucariontes. Puede encontrarse como monómero en forma libre, denominada actina G, o como parte de los polímeros lineales denominados microfilamentos o actina F, que son esenciales para funciones celulares tan importantes como la movilidad y la contracción de la célula durante la división celular. Aquí podemos ver en esta imagen lo que es la fuerza del movimiento, cómo en esta parte de aquí se unen lo que es los filamentos de la miosina y los filamentos de la actina para poder hacer la contracción muscular.
Ahora, el ciclo de la miosina con la actina. Entonces podemos ver que en el primero se da lo que es el estado del post-golpe, ¿verdad? Que es la liberación del ADP, unión del ATP y la liberación de las cabezas. Luego se da la hidrólisis del ATP, el cambio conformacional, y luego vamos a ver que se nos da en forma un complemento fuerte, una nueva unión forma un complejo débil en un lugar nuevo. Y luego nos da lo que es la liberación del fosfato. Y luego ya tenemos lo que es la potencia del golpe. El paso lento del proceso es el 3. La conversión del complejo débil al complejo fuerte no se conoce exactamente en qué punto del ciclo se puede dar el cambio conformacional completo de la cabecera. Ahora les voy a hablar sobre el sistema inmunológico. Entonces, vamos a ver qué entendemos como qué es el sistema inmunológico. Podemos ver que es cuando sustancias extrañas, un virus, una bacteria o incluso una proteína, extraña, invade los tejidos de un cuerpo superior, como ser el ser humano. El organismo se defiende a sí mismo mediante lo que se denomina la respuesta inmunitaria, que es lo que nosotros vamos a ver en esta imagen, en la imagen que vemos aquí, en esta imagen. Este es el sistema de respuesta que tiene nuestro organismo ante bacterias o proteínas extrañas. Entonces, esta defensa tiene dos vertientes, lo que es una respuesta inmunitaria humoral, que son donde las células linfáticas denominadas linfocitos B sintetizan moléculas de inmunoglobulina específicas que son secretadas de la célula y se unen a la sustancia invasora. Esta unión agrega la sustancia extraña y la marca para que sea destruida por las células denominadas macrófagos. La siguiente vertiente es la respuesta inmunitaria celular, que es donde las células linfáticas denominadas linfocitos T, que llevan moléculas similares a los inmunoglobinas en sus especies idénticas y destruyen a las células extrañas o aberrantes. Las sustancias que desencadenan una respuesta inmunitaria se denomina antígeno y una inmunoglobina específica que se una a una sustancia se le denomina anticuerpo. La determinación de los antigénicos. Entonces, la determinación de los antigénicos, podemos decir que un objeto extraño o un antígeno como un virus, una célula bacteriana o una molécula, lo que está pasando ahorita también con lo del COVID y todo esto, una molécula proteica extraña puede desencadenar la producción de anticuerpos frente a varios determinantes antígenos distintos de su superficie. Cuando el antígeno se mezcla con su colección de anticuerpos, podemos ver aquí que estos son los determinados antigénicos que se nos van a unir al determinado anticuerpo. Aquí tenemos un anticuerpo A, aquí vemos el antígeno, anticuerpo B, vemos su respectivo antígeno, el anticuerpo A y su respectivo antígeno. Se produce la precipitación, ya que cada molécula de anticuerpo posee dos lugares de unión para su determinante, de manera que se forma una red, como aquí lo estamos viendo. Existen dos uniones y así como lo estamos viendo. Aquí están las dos uniones. Y podemos ver que aquí en la determinante de antígenos, de la mioglobina, de la cachalote, las porciones púrpuras corresponden a segmentos de la cadena polipéptica que actúan como determinantes. Que la figura B, lo que nos da, nos determina los antígenos
los antígenos que pueden ser en los grupos de aminoácidos de la superficie de la proteína o grupos de residuos de azúcares de un hidrato de carbono. Les voy a hablar sobre la estructura de los anticuerpos. En la estructura de los anticuerpos, para ver cómo actúa realmente la selección clonal a nivel molecular, debemos explorar las estructuras de las moléculas de inmunoglobulina que constituyen al arsenal de anticuerpos. Existen 5 clases de moléculas inmunoglobulinas que desempeñan diversas funciones con el sistema inmunitario. Sin embargo, todas ellas se construyen a partir del mismo patrón de inmunoglobina básica, como el que podemos ver nosotros aquí, el que presentamos, este mismo patrón. Las distintas clases de anticuerpos pueden contener de 1 a 5 moléculas de inmunoglobina. Cuando hay más de una, los monómeros están unidos por un segundo tipo de polipéptido denominado cadena J, como podemos ver en el IgM y en el IgA. Esquemáticos de las moléculas de los anticuerpos y de un fragmento de la molécula de anticuerpos se constituye con 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras que se mantienen juntas mediante enlaces disulfatos. Cada cadena contiene dominios constantes y dominios variantes. Los dominios constantes son los mismos en las mismas moléculas de los anticuerpos de una determinada clase, mientras que los dominios variantes confieren especificidad frente a un determinante antigénico concreto. Podemos ver que cada monómero de la inmunoglobina está formado por 4 cadenas, 2 cadenas pesadas con una masa de 53.000 cada una y 2 cadenas ligeras que tienen una masa alrededor de 23.000. Les voy a hablar sobre la generación de la diversidad de los anticuerpos. El principal origen de la diversidad de anticuerpos es la recombinación de exones. Los genomas de los vertebrados superiores contienen bibliotecas de exones que corresponden a distintas partes de la molécula de inmunoglobina y mecanismos para el reordenamiento de estos exones con el objetivo de crear distintas combinaciones tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas ligeras. Aquí les voy a mencionar sobre las 5 clases de inmunoglobinas, que está el IgM, que prácticamente se produce durante la respuesta inicial contra un microorganismo invasor. Es la inmunoglobina más grande y contiene 5 unidades de forma Y, que es lo que llamamos cadena J, como anteriormente les había mencionado. Tenemos también el IgG, que también lo denominamos como el alfa globulinas. Son los anticuerpos circulantes más abundantes. Una variación de ellas se fija a la superficie de las células B. Las células IgG están formadas por una sola unidad de forma Y. Tenemos el IgA, que se encuentra en las secreciones corporales, como en la saliva, el sudor y en las lágrimas, y a lo largo de las paredes del intestino. También esto lo podemos encontrar en el calostro de las madres. Tenemos IgD y tenemos el IgE, que estas son como una respuesta a lo que son las alergias del cuerpo. Y esta ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias.